Memorial Garden es la primera exposición de Alexis Esquivel en un museo del Estado español y nos parecía interesante traer a colación la pintura de historia como gran género que se consolidó en el siglo XIX y que sobre todo tiene una importancia fundamental en las relaciones coloniales entre España y los países de América Latina, en este caso de Cuba, que es el país de donde procede este artista Alexis Esquivel, del cual pues estamos dentro de esta exposición. Y nos parecía interesante, recalcamos, por la función que tuvo la pintura de historia, ¿no?, como elemento a partir del cual hacer una representación del Estado-Nación en un momento donde se estaba consolidando esa estructura. Y lo interesante es precisamente el hecho de cuestionar el papel de la pintura de historia, la función de este género venido a menos a lo largo del siglo XX, en una época de migraciones, de diásporas, donde se están cruzando las fronteras, pero donde todavía la estructura del Estado-Nación sigue tan aferrada a los modelos del siglo XIX con los cuales nació. Entonces, esta es una exposición donde se revisan los sucesos de la política y de la historia reciente a nivel global, donde vamos a encontrar los retratos de presidentes, de personajes de la historia reciente, como pueden ser Barack Obama, como pueden ser Evo Morales, Angela Merkel, Fidel Castro, y también un poco situar en el centro de atención qué función tiene la pintura hoy, es decir, cómo la pintura puede recuperar un espacio de narración, un espacio para cuestionar el estado de la política en la actualidad y de alguna manera narrar los acontecimientos de la vida en el presente, de la vida política en el presente. Un poco el recorrido que propone la exposición es adentrando también en aquellas otras historias que no forman parte de ese gran género, que surgen, digamos, en los interiores domésticos, en la vida privada, y que de alguna manera nos sirven como contrapunto ante esa épica desde la cual se narra la historia con mayúsculas. Uno de los motivos fundamentales en la obra de Alexis Esquivel es precisamente la revisión de quiénes son los que tienen acceso a esa historia, quiénes son los que se narran dentro de esa historia, qué voces, qué personas, qué subjetividades entran. Y esta reivindicación que hace el artista la hace desde el punto de vista étnico, de una historia de los afrodescendientes, que también participan en esa gran historia. De ahí que uno de los personajes claves dentro de esta exposición sea Barack Obama, el primer presidente afrodescendiente de un país como Estados Unidos, y es precisamente a través de esos giros de la historia reciente del mundo donde centra su atención Alexis Esquivel también para hacer una reivindicación racial, una reivindicación que critica la historia de Occidente como una historia racializada y profundamente racista.